Buenos días. Hoy cerramos con esta conferencia el ciclo Política Exterior de México en el siglo XX, de la utopía revolucionaria al declive de la independencia relativa. Tuvimos a lo largo del semestre diversas sesiones que abordaron el nacionalismo pragmático, eje de las relaciones México-Estados Unidos durante la Revolución, con el doctor Villarreal, Rodolfo Villarreal Ríos, las relaciones internacionales del México posrevolucionario con la doctora Itzel Toledo, a la sombra de la superpotencia, 3 presidentes mexicanos en la Guerra Fría, con la doctora Soledad Loaesa, que presentó este libro de reciente publicación. Recientemente tuvimos la conferencia Literatura y Relaciones Internacionales, el cuento de la Revolución Mexicana, dictada por el doctor Rafael Olea Franco, y esta mañana tenemos la conferencia Tercermundismo, Antifascismo y Cine, las pantallas y la política exterior de México en los años 70, para lo cual nos da mucho gusto y damos la bienvenida al doctor Francisco Peredo del Centro de Estudios de Comunicación de nuestra facultad. En la mesa, como siempre, nos acompañan las organizadoras del evento, mis colegas y mi maestra, la maestra Irene Sea, la doctora Marlene Alcántara y la doctora Ana Luisa Trujillo. Muchísimas gracias por este espacio al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cuya adscripción pues pertenecemos todos los aquí presentes, ¿verdad? Antes que nada, y reiterando nuestro agradecimiento, Francisco, por que nos acompañes esta mañana para tratar estos temas del cine y las relaciones internacionales, con lo que siempre has colaborado en estas tareas para los estudiantes de política exterior y en general de relaciones internacionales. Me voy a permitir leer algunas líneas de tu semblanza curricular. El doctor Francisco Peredo Castro estudió literatura dramática y teatro con Alejandro César Rendón en la SOGEM, con el dramaturgo y novelista mexicano Pablo Salinas, con Malena Doria, que tiene que ver con Canoa, Las Poquianchis, Raíces de Sangre, El Complot Mongol, La Mujer de Benjamín, entre otras. Estudió también con Enrique del Castillo y con Socorro Avelar. El doctor Peredo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Es maestro en Historia Comparada por la Universidad de Essex, Gran Bretaña. Estudió su doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un postdoctorado en Análisis Cultural en la Amsterdam School for Cultural Analysis, Theory and Interpretation, en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Actualmente es profesor investigador de carrera, titular C de tiempo completo, definitivo por oposición, adscrito al eje formativo de Historia y Procesos de Comunicación del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de nuestra facultad. Es autor de los siguientes libros: Alejandro Galindo, Un alma rebelde en el cine mexicano, Conaculta IMCINE por Rúa 2000. Cine y propaganda para Latinoamérica, México y Estados Unidos en la encrucijada de los años 40. 2004, con una segunda edición del CIALC de la UNAM en 2013. Otro libro es Gregorio Wallerstein y el cine, Historia de una pasión, publicado por la UNAM en el 2015. José Revueltas,
obra cinematográfica 1943-1976, publicado por la Filmoteca de la UNAM en el 2015. Este fue coordinado por él y por Carlos Narro Robles, en el que también él es coautor. También es autor de Historia Sociocultural del Cine Mexicano, aportes al entretejido de su trama, 1896-1966, publicado por la UNAM en el 2016, en el que además de ser coautor, coordinó el volumen con Federico Dávalos Orozco, además de artículos en revistas y capítulos en libros colectivos con arbitraje, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ha impartido cursos, conferencias, seminarios, diplomados y ponencias en eventos académicos y en instituciones diversas, mexicanas y extranjeras. Desde 2001 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, actualmente con el nombramiento de investigador nacional nivel 2. No sé, Francisco, si está aquí tu último libro, el más reciente. No, fíjate que lo tengo en la pantalla y les voy a enseñar la portada y les voy a decir la ficha. Ok, sí, se me hacía que no lo veía yo por aquí. Sí. Pues muchísimas gracias por tu generosidad para estar con nuestros estudiantes, Francisco, y pues tienes la palabra para presentarnos hoy este trabajo que complementa lo que hacemos en las aulas, las profesoras, en materia de política exterior de estos años tan interesantes que pertenecen a la década de los años 70 de México. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa Isabel, Irene, Marlene, Ana Luisa, por la invitación para participar con ustedes en esta conferencia. Para mí siempre es un gusto y les agradezco por eso, porque creo mucho en el trabajo de carácter interdisciplinario entre las diferentes especialidades que cultivamos en nuestra facultad. Y yo mismo, pues tengo una formación muy interdisciplinaria, como ya pudieron ver por la semblanza que gentilmente Rosa Isabel hizo el honor de leer con mis estudios de literatura, de comunicación, de historia, de análisis cultural, y también, a final de cuentas, de relaciones internacionales, porque esa es la carrera que originalmente yo iba a estudiar en la facultad y me cambié, y de todas maneras acabé estudiando, investigando y escribiendo muchas cuestiones que tienen que ver con política exterior de México, con diplomacia y con el uso de los medios de comunicación como instrumentos de la diplomacia, de la política exterior. De eso se va a tratar esta presentación. Y la tenemos por ahora centrada en los años 70, y precisamente porque se trata de referirnos a la imagen externa de México a través de medios de comunicación. Voy a utilizar referencias fundamentalmente de dos medios, de la prensa y del cine, a pesar de que ya existía la televisión. Y precisamente por eso, si ustedes están de acuerdo, voy a comenzar con algunas imágenes de prensa en las que me voy a ir un poquito rápido, nada más prácticamente refiriendo los encabezados de las notas, que son imágenes de prensa que tienen que ver con la imagen de México tal como se difundía en periódicos franceses, alemanes, británicos, estadounidenses y, claro, desde luego en la prensa mexicana. Yo uso estas imágenes con la finalidad de darles a ustedes una introducción general a propósito de cómo evolucionó la imagen de México desde principios de 1960, cuando se veía a México como una gran promesa, como un país con un gran porvenir, como hacia 1970 la imagen de México en el ámbito internacional está muy deteriorada,
muy severamente cuestionada por la represión de 1968 y por los vicios de comportamiento de las élites políticas mexicanas que son denunciados en el extranjero, y como para 1980, es decir, en esos 3 puntos, 1960, 70 y 80, al finalizar el decenio de los 70, ya hay un verdadero desastre de imagen internacional. Entonces, voy a salir de esta presentación para mejor poner algunas de las imágenes. Algunas de las imágenes, ahorita voy a dejar de compartir la pantalla, esta que tenía, para mejor centrarme en otras imágenes. Yo les agradezco si ustedes me ayudan a establecer si se puede ver esta presentación. Sí, sí se observa. Ah, perfecto. Bueno, miren, para irnos un poquito más rápido con esta sesión de imágenes que es meramente introductoria, les muestro aquí esta portada con un encabezado que dice: el México moderno ha triunfado. Es decir, una referencia en 1960, si vemos aquí en el pie de la imagen, que se hacía en el periódico El Combate, de carácter un tanto socialista en Francia hacia 1960, en donde los grupos socialistas franceses veían a México como una gran promesa y establecían que las dificultades económicas estaban superadas y que México estaba pues en la ruta de convertirse en una gran potencia. Luego acá en este encabezado dice: México, tierra de la revolución institucional, con una ciudad capital moderna y un aire del buen vivir que se podía disfrutar en este país. Sin embargo, la prensa también refiere a algunos de los conflictos y de las tensiones internas en el país, como el conflicto con líderes campesinos, dentro de ellos Rubén Jaramillo, que había sido asesinado, y luego se hacen referencias a si de verdad la revolución está llevando a México por los caminos que se tenían planeados para el país. Se le considera a México como un modelo a seguir en el contexto latinoamericano, y por eso se pone ese encabezado de país test en América Latina, y se establece que 22% del presupuesto del Estado está consagrado a asegurar la educación gratuita, que se ha superado el régimen feudal que se tenía en el pasado, y que el turismo es una mina de oro para el país. En 1963, el Comité Olímpico Internacional eligió a México para desarrollar la Olimpiada, la 19ª Olimpiada, por sobre ciudades como Lyon en Francia, Detroit en Estados Unidos, Buenos Aires en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y hubo un gran debate porque era la primera vez que se elegía un país del tercer mundo para llevar a cabo una Olimpiada. Había desde luego atrás cuestiones diplomáticas. Se eligió a México con la idea de una cierta neutralidad, porque se temía que si se elegía un país de la órbita occidental capitalista, muchos competidores del mundo de Europa del Este socialista no se iban a presentar, y por lo mismo pasaba si se elegía un país de la órbita del Este, de los países comunistas, no se iban a presentar miembros de los países capitalistas, y entonces el Comité Olímpico Internacional trató de llegar a un término medio y elegir a México. Yo estoy viendo como que me empastelaron un poco las imágenes, y la verdad no entiendo por qué. Ustedes díganme si ven lo mismo que yo o también están viendo bien las imágenes. No, efectivamente están sobrepuestas, Francisco. Qué barbaridad. A ver, déjenme explorar a ver qué fue lo que pasó. Porque vuelvo a compartir y ustedes me dicen si se ve. No, se sigue viendo igual, ¿verdad? Sí, así es. Ahí parece está mejor. Ahí parece que ahí está bien. Mejoró el asunto. Entonces, esta imagen, por ejemplo, del Herald Tribune en Nueva York, dice: México dinámico, la economía florece, el futuro es brillante, etcétera, etcétera. Incluso se habla de la posición diplomática de México, que se considera de avanzada cuando se opone frente a Washington para el bloqueo
en contra de Estados Unidos, y entonces el encabezado dice, México le da un no a Washington, pero como les decía, se debaten las contradicciones del país. Aquí este encabezado dice, habla sobre la paradoja política de México y el sistema político mexicano de partido único y de unos procesos electorales pues, que llaman la atención en el extranjero. Y aquí ya hay como una cierta ironía en el encabezado porque se habla de México, el país de la revolución institucional, pero si se fijan, lo de la revolución institucional está entre comillas. No estaba así en la nota previa que les enseñé, pero en este encabezado sí lo ponen ya entre comillas. Luego, se siguen haciendo reflexiones a propósito de qué tanto de verdad la revolución ha cumplido, y esto junto con encabezados como este que dice la acción católica mexicana denuncia la miseria, las referencias a que el país no ha podido superar algunas de sus contradicciones internas. Estas imágenes en el exterior se contraponen con la política mexicana que inicia una gran cruzada para crear una nueva cultura de algarabía a propósito de que México fue elegido para desarrollar la Olimpiada de 1968. Esta nota es de prensa mexicana y dice que Cantinflas va a encabezar por televisión una cruzada para crear un espíritu olímpico. Se habla de que el gobierno mexicano en 1965, que ya es el gobierno de Díaz Ordaz, va a llevar a cabo una gran campaña nacional para crear una conciencia olímpica. Y estamos en este debate entre el reconocimiento del desarrollo de México, de que se crece a un ritmo anual del 6%, de que sí hay logros de la revolución, pero a la vez hay contradicciones en términos de el sistema político, la forma de las elecciones, la miseria. Y aquí, por ejemplo, esta nota dice, México entra en escena, es como el Japón de la América Latina, en alusión al gran desarrollo, al gran boom que tenía Japón. A la vez empieza a discutir, no se les olvide que estamos en el contexto de la Guerra Fría, se discuten estas cuestiones a propósito de supuestas conjuraciones comunistas en México. Esta es una nota de abril de 1966, pero se sigue insistiendo en que México es un ejemplo para la América Latina, que México es un pueblo maduro, y si se fijan aquí abajo, esta notita, esta cintillo dice proyección de México en Latinoamérica. Es decir, eso es algo muy importante de la política exterior mexicana, su rol de liderazgo, de proyección con respecto a América Latina. Esta nota habla sobre un complot pro-chino y que el gobierno mexicano denuncia el descubrimiento de un complot pro-chino en el país y que se confiscaron materiales de propaganda y se hicieron detenciones, etcétera, etcétera. Pero la prensa insiste en que México está avergonzado ante la comunidad internacional porque hay demasiada estabilidad, y se empieza a abrir la sospecha de que hay demasiada estabilidad por dos cosas: porque el sistema político es corrupto, no permite realmente la competencia de las oposiciones, y por otra parte hay un control con motivo de la Guerra Fría que sofoca las disidencias y que no permite las libertades. Y por eso esta nota del Financial Times dice, la política mexicana, una revolución en busca de dirección, y se hace referencia a la llegada de Díaz Ordaz. El debate por la Olimpiada continúa. Aquí, por ejemplo, este encabezado dice, continúan las censuras al hitlerista que incurrió a México en Der Spiegel, un periódico alemán. Se criticó en términos a veces muy racistas la designación de México para la Olimpiada, y claro está que eso despertó un escozor en México entre la población y también entre las élites intelectuales. Aquí, por ejemplo, el padre de nuestra colega Irene Sea, que nos acompaña, escribió una nota que tituló Golpe racista para México por Leopoldo Sea, la publicó en el Excelsior. Y la prensa sigue denunciando entonces la violencia que se está presentando en México ya cuando están muy cerca las Olimpiadas, y el hecho de que la juventud en México le dice sí a la revolución, no a los Juegos Olímpicos. Se viene el momento de los incidentes, de las manifestaciones estudiantiles. Ya estamos en el 29 de agosto de 1968. Se sigue refiriendo a la corrupción en México. Esta es una nota
de Alan Riding en el Financial Times, si mal no recuerdo, que él escribió después un libro que se llamó Vecinos Distantes. Aquí se hace referencia a una manifestación de 2,000 estudiantes, la Marcha del Silencio, si mal no recuerdo, el 17 de septiembre de 1968, y empiezan a aparecer las referencias a los conflictos con los cuerpos policiales, etcétera, etcétera. Esta es una nota del Fígaro del 24 de septiembre de 68, ya muy cerca del desastre de la masacre de Tlatelolco. Y en la prensa extranjera se preguntan sobre qué es lo que hay realmente detrás del conflicto estudiantil, de las manifestaciones, y finalmente los conflictos entre la juventud mexicana y la policía y las tensiones porque no se quiere una olimpiada a costa del sacrificio de presupuesto que se podría utilizar para cuestiones sociales, plantea la idea de que el desarrollo de la olimpiada puede estar amenazada y de que finalmente se origina una reacción política que advierte y amenaza de que va a haber una intervención fuerte de la autoridad para contener las manifestaciones estudiantiles que están amenazando la olimpiada y que están amenazando en consecuencia la imagen internacional de México. Los enfrentamientos continúan entre estudiantes y las fuerzas del orden, dice este encabezado del Le Monde, el 26 de septiembre, y la prensa refiere que todo esto son señales de una situación de descontento generalizado en el país y que la juventud de manera unánime está haciendo una gran crítica al sistema político mexicano y a la falta de libertades hasta que llegamos al golpe del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, y la prensa empieza a publicar que a 3 semanas del inicio de las Olimpiadas, la Armada Mexicana, el Ejército Mexicano abrió fuego sobre una manifestación de 15,000 estudiantes en Tlatelolco, y que la balacera, el tiroteo fue sangriento y se prolongó durante toda la noche del 2 de octubre de 1968. Se habla de este baño de sangre tanto en la prensa francesa como en la británica y en la estadounidense, y este periodista, John Roda, había venido para cubrir la Olimpiada, pero lo agarró a él el tiroteo en Tlatelolco precisamente, y a propósito de eso, después colaboró en este libro que se publicó en Inglaterra que se llama Reflections on Mexico 68, con un capítulo, de hecho el capítulo inicial es de él, Prensa, las reflexiones de un periodista en México 68, es un libro bastante interesante, y esta nota es bastante significativa para lo que vamos a discutir hoy, porque dice: la imagen de México cruje mientras las manifestaciones continúan. Esta es una nota del Times, y las autoridades advierten: los Juegos Olímpicos no se van a cancelar, incluso si la revuelta se generaliza. Y finalmente se discute se empieza a discutir si hay agentes extranjeros detrás. Obviamente se está ya construyendo el imaginario de una infiltración comunista en el país. Y a 5 días del inicio de los Juegos Olímpicos, ya el ejército puso orden, pero se siente una calma tensa. De hecho, este encabezado Suspenso en México deja ver claramente que hay una situación de descontento, pero que la Olimpiada se va a llevar a cabo como consecuencia de la represión que ha tratado de sofocar cualquier manifestación de descontento. Se establece por la prensa también que después de las Olimpiadas habrá de llegar el momento de la rendición de cuentas para México, una rendición de cuentas que se tendrá que dar no solamente al interior del país frente a la sociedad, sino una rendición de cuentas que se tendrá que dar frente al extranjero también, frente a la comunidad de naciones de la que México forma parte, por lo que ha sucedido en el país. Y finalmente, bueno, se lleva a cabo la Olimpiada, se habla de que los Juegos se han podido desarrollar a costa de un alto precio que se ha tenido que pagar. Esta caricatura que se titula Los Juegos y la Masacre, y que tiene colocado en el podio de la premiación a los soldados que llevaron a cabo la represión, pues es bastante ilustrativa de la crítica internacional que ya hay en el extranjero. Esta nota hace referencia ya al involucramiento del cine
en las cuestiones de la crítica a la política interior de México y de las cuestiones diplomáticas. Aquí esta nota refiere que el Sindicato de Técnicos del Cine Mexicano protestaron contra este film que se llamó México, México, y que en otros textos aparece como México Mágico. Si se fijan ustedes, está involucrado Carlos Fuentes en esta película como comentarista, y la película causó molestia. Se sigue hablando en la prensa internacional sobre los arrestos, las detenciones de profesores y de estudiantes, incluso ya pasada el conflicto y ya con el desarrollo del periodo de la postolimpiada, y se empieza a reclamar la liberación de profesores y estudiantes encarcelados. Se sigue hablando del gran precio que se tuvo que pagar con violencia en contra de la sociedad, y aquí, si se fijan también, la nota pone de manera irónica la nota de la tradición democrática de México. Es decir, hay una cierta ironía en el entrecomillado. Se habla del asesinato de guerrilleros, se habla de asesinatos políticos en el país, se habla de la crítica que existe por la condición de los líderes campesinos y del campesinado en México. Y aquí hay una declaración de Octavio Paz hacia el periódico Le Monde, que dice: el partido en el gobierno es un obstáculo para el desarrollo del país. Eso declaró Octavio Paz. Recuerden ustedes que Octavio Paz renunció a la embajada que tenía. Se empieza a desatar el terrorismo en el país, y estos atentados terroristas en Guadalajara y México causan una gran impresión en el extranjero, porque se empieza a establecer la correlación entre terrorismo y represión. Es prácticamente el inicio de la Guerra Fría en México, con la aparición de los grupos guerrilleros tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, y en consecuencia la continuación de la represión en el país, que se llega al punto de tener que establecer aparentemente una legislación antiterrorista y los conflictos. Esta ya es una nota referida al halconazo en junio de 1971, donde se empieza a hablar de estos misteriosos grupos de civiles armados, que son precisamente los halcones, y que son los que cometieron el atentado, y que empieza a quedar claro, pues, que son fuerzas ilegales, irregulares, que fueron reclutadas, entrenadas y pagadas en merced a la intervención de la CIA con el pretexto de la Guerra Fría, y que han sido ellos los protagonistas de este nuevo acto violento en México, ya con el gobierno de Luis Echeverría iniciado, y de que, pues, en esta balacera hubo nuevamente víctimas como en Tlatelolco, si no tantas, pero sí hubo víctimas en estos tiroteos ocurridos en esa ocasión del halconazo, y que son protagonizados por una organización paramilitar que, como responsable totalmente irregular, como parte de la Guerra Fría y de la Guerra Sucia, es su manifestación en el país. Todo esto conduce al agravamiento de la presencia de la guerrilla urbana en México, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural, como decíamos, y estas provocaciones continúan a lo largo del decenio de los años 70. Sigue el conflicto con los líderes campesinos, Lucio Cabañas, Lucio Vázquez, etcétera, etcétera, y se habla incluso de que México está a las puertas de una nueva revolución. Esta ya es una nota de 1972, en el gobierno de Echeverría. Los asuntos se refieren tanto, decíamos, en el mundo anglosajón como en Alemania y como en Francia, y se habla de que, pues, las guerrillas de izquierda empiezan a cometer secuestros de diplomáticos. Aquí hablan del cónsul estadounidense en México y de que se tuvo que pagar un monto de 80,000 por su liberación. Se aprenden guerrilleros, pero a veces se aprende, se tortura y se desaparece también a gente que no está en la guerrilla. Se habla de cómo las organizaciones de extrema derecha de América Latina se unifican en sus métodos para repeler la disidencia. Esta ya es una referencia al Plan Cóndor, del que vamos a hablar en relación con la película que vamos a ver. Una referencia al Plan Cóndor. Y este debate entre la extrema derecha y la extrema izquierda en los países latinoamericanos, pues, da lugar a la clara diferenciación de formas de actuar
las extremas derechas pues están desde luego con los gobiernos de carácter fascistoide, de dictaduras, de guerra sucia, para reprimir las disidencias y los movimientos de izquierda en América Latina. Pero en México existe la gran contradicción de que mientras México tiene una política aparentemente progresista de libertades, sigue hablando de que es un régimen democrático derivado de la revolución, también está llevando a cabo una represión interna y en un país en el que se siguen desarrollando los secuestros. Aquí ya de plano aparece en 1974, a poco más de la mitad de su gobierno, Luis Echeverría, porque se critica fuertemente la corrupción en el país, y aunque Luis Echeverría hace declaraciones en el sentido de que va a combatir la corrupción, la nota dice que los mexicanos prefieren esperar y ver, a ver si va a ser cierto que la corrupción se va a terminar. Se tiene claro en el ámbito internacional que muchos de los problemas de México están derivados precisamente de la corrupción, de una corrupción que genera marginación, exclusión, miseria fundamentalmente entre las comunidades campesinas, y que los grupos de la guerrilla no surgieron nada más porque sí, surgieron como una de las formas de la protesta social en contra de la política interna de México, etcétera, etcétera. Las comunidades de campesinos son un gran foco de atención. Y aquí están las paradojas y las contradicciones. Por ejemplo, miren, aquí dice un centenar de refugiados de izquierda se unieron en la Embajada de México en Montevideo. Se anunció por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayos. Las autoridades militares de ese país están persiguiendo a los líderes comunistas clandestinos, y de acuerdo con estas actividades de represión en Uruguay, pues entonces estos refugiados se presentaron en la Embajada de México para pedir asilo, y México paradójicamente le otorga asilo a los perseguidos de izquierda de varias naciones latinoamericanas, pero reprime violentamente a los líderes de izquierda y disidentes del propio país en México. Esa es una de las grandes paradojas de la política exterior de México en los años 70 y 80, que le da acogida a los exilios latinoamericanos de izquierda, disidentes frente a las dictaduras, pero reprime violentamente a los disidentes de izquierda al interior del propio país. Esta es una nota también sobre la solicitud de exilio de un periodista argentino, Raúl Castro, que había venido a México para una reunión de periodistas en el país, y que finalmente pide asilo y dice que denuncia la existencia de una represión vasta, planificada y exterminadora en contra de los trabajadores de prensa de su país. Es la presencia, la eficacia del Plan Cóndor, firmado por 6 países en Sudamérica, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, para reprimir a sus disidencias, y México, paradójicamente, les da apoyo a ellos mientras está reprimiendo de manera muy violenta a los propios disidentes en México. Esta nota habla de las desapariciones en México, ya es 1978 en el Herald Tribune, de las desapariciones, y ya la Liga Internacional de los Derechos de la Humanidad empieza a denunciar las desapariciones y las torturas en el país, y se empiezan a dar movimientos de recurrencia a las embajadas extranjeras reclamando amnistía política para los detenidos políticos en México, para los presos políticos en México. Ya hacia el final de los años 80, la imagen del país es un desastre. Después de cómo comenzó, se deteriora finalmente en un plazo de 20 años. En 1960 hay mucha esperanza en México. En 1970, la represión del 68 ha originado mucha desconfianza, y en 1980 la imagen de México es bastante negativa al terminar el decenio de los años 70. Bueno, dejo esto y entonces vuelvo con ustedes a la presentación, que nada más déjenme ver dónde se quedó, porque yo la tenía abierta y no la puedo encontrar. Déjenme ver, aquí estoy. No, permítanme tantito. Dejo de compartir esta pantalla. Ustedes discúlpenme, esta tecnología de repente no nos quiere
responder como es debido, pero ahí vamos. Ustedes, por favor, me dicen si alcanzan a ver ahí la presentación. Y Sí, ya está. ya está la presentación. Sí. Bueno, entonces, nada más déjenme que aparezca completa. Ok, entonces me brinco de aquí de esta imagen y ya vimos todo eso. Me voy a brincar muchas diapositivas aquí, no se vayan a preocupar. Entonces, como decíamos, en la transición del 68 al 71 hay un gran debate por la elección de México para la Olimpiada. Hay un gran esfuerzo del Estado mexicano por organizar la Olimpiada y usarla como una carta de presentación del país ante la comunidad internacional. Los planes para la Olimpiada y la Olimpiada misma se desarrollan a pesar de que hay un gran descontento social en el país, porque ya hay una gran decadencia política del régimen de partido único. Los años 60 son un periodo de un gran despertar de la conciencia social en el país, que está bajo un gran escrutinio internacional, y todo esto se va a manifestar en una serie de contradicciones diplomáticas que son bastante notorias y bastante referidas en la prensa, como ya vimos para el caso de México. Ya vimos esta nota, me salto esto. Creo que, Bueno, Francisco, creo que no estamos viendo la presentación. Ya se veía en su momento, pero aparece solamente una línea negra. otra vez estamos con el mismo problema. Sí. Déjame ver qué pasó, porque cambiar de pantallas. Presentación. Se volvió a perjudicar, ¿verdad? Sí, creo que tienes que cerrar y otra vez volver a entrar, porque cuando hace un momento que comentaste te dije que ya la veíamos, pero no sé si cuando pones en plena pantalla es cuando entonces hace un error, me parece. Espérame tantito. Ahí ya la Ahí ven. ya vemos, ahí estamos, ya. Ahí Ok, ya vemos. ok. Ya está. Bueno, entonces, como les decía, no se vayan a preocupar si me ven que doy saltos cuánticos aquí en estas diapositivas, porque mucho de lo que tengo en las diapositivas ya se los puse, pero esta parte sí me interesaba enfatizarla respecto a diferentes aspectos de lo que está ocurriendo en la transición de México de 1968 a 1971, que es el inicio formal del gobierno de Luis Echeverría, que va a ser continuado por el gobierno de José López Portillo. Entonces, como decíamos, ante el contexto externo, pues la Olimpiada fue un éxito muy espectacular respecto a la imagen de México en el mundo, pero los acontecimientos de octubre de 1968 fueron un gran desprestigio internacional. A esto se va a sumar el hecho de que en 1970 Salvador Allende asciende al poder en Chile. No se nos olvide que es un político y militar de corte marxista. Fue candidato de la Unidad Popular, estableció un régimen socialista en Chile. Y en ese mismo año de 1970, cuando se da el triunfo de Luis Echeverría como presidente mexicano, inicia la guerrilla de los Tupamaros en Uruguay, una guerrilla que va a ser referida en una película muy interesante que les recomiendo mucho, que se llama Estado de Sitio. Y bueno, pues en México se inicia el gobierno de Luis Echeverría, una presidencia que fue acusada de ser verdaderamente faraónica, una presidencia que quiso ser muy protagónica en la arena internacional, con giras muy notorias en las que pues se visitó varios países de América, de Europa, de Asia. Se tuvo una entrevista en 1974 con el Papa en Ciudad del Vaticano, lo cual era absolutamente inédito para un país de estricta separación de relaciones entre Estado e Iglesia. México buscó apoyo para una carta de deberes y derechos económicos de los estados que propuso México en la ONU y que fue aprobada el 3 de diciembre de 1974. México quiere asumir un liderazgo tercermundista, progresista, etcétera, etcétera, y propuso la creación de una empresa naviera multinacional del Caribe, en la cual habrían de participar Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Se establecen acuerdos de cooperación económica con la Comunidad Europea, se establece un convenio de cooperación con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, pero aquí llama la atención que es con el mundo socialista.
República Democrática Alemana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania y la URSS. Es decir, México coquetea con que está del lado de Estados Unidos y las potencias occidentales contra el comunismo en América Latina, pero establece este acuerdo de cooperación económica con estos países en 1975 de la órbita socialista. En 1975 se llevan a cabo en México los Juegos Panamericanos y se propone la creación del Sistema Económico Latinoamericano, el CELA, en 1975, en busca muy probablemente también de una buena imagen internacional. En México se desarrolla el Año Internacional de la Mujer y sin embargo las contradicciones de México en el mundo latinoamericano dejan ver que México junto con Brasil son los dos países más endeudados del mundo latinoamericano, y por lo cual finalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a tener que apoyar a México, lo cual es un soberano mentiz a este tercermundismo y progresismo de México, que lo lleva a coquetear con el mundo socialista cuando en realidad es muy dependiente de los organismos que están más alineados con Estados Unidos, con su política económica mundial y con su política exterior. En el mundo cinematográfico, habían surgido inquietudes y había habido aspectos negativos como la censura cinematográfica. Si vemos aquí películas como La Sombra del Caudillo o La Rosa Blanca, que fueron censuradas en 1960. La Sombra del Caudillo por 35 años y La Rosa Blanca por 12 años. Una nueva ley de cinematografía se había bloqueado. Había habido escándalos por algunas películas, pero en 1965 se había nombrado a Luis Echeverría jefe nato del cine mexicano. Antes, es decir, 5 años antes de que asuma la presidencia, él es considerado jefe nato del cine mexicano porque es presidente del Consejo de Administración del Banco Cinematográfico, del Banco Nacional Cinematográfico, y desde ahí él empieza a tejer la estrategia de utilizar al cine como instrumento de propaganda diplomática frente al exterior. Es decir, lo que ocurrió en los años 70, ya en su gobierno de 70-76, no empezó en 1970, empezó desde antes, desde 1965, cuando se involucró en el conocimiento del cine mexicano y pensó en utilizarlo como instrumento de construcción de imagen para sí mismo, para su gobierno y para el país. Entre los aspectos positivos durante los años 60 está la fundación de la Filmoteca UNAM en 1960, la creación de un grupo de intelectuales, el Grupo Nuevo Cine en 1961, el CUEC en el 63, el primer concurso experimental de cine en 65, el primer concurso nacional de argumentos en 66, el segundo concurso de cine en 67, la creación de Cineteca Nacional en 68, el surgimiento de un grupo llamado Cine Independiente en 69, y en 1970 la realización de un cine independiente que en el pleno año del inicio del gobierno de Luis Echeverría, da a conocer las contradicciones internas de México con películas como 2 de octubre, Aquí México, y la clásica El Grito de Leobardo López Areche, que denuncia tanto el movimiento del 68 como la lógica de la represión interna que está llevando a cabo el país. Lo que va a hacer el gobierno Echeverría a lo largo de sus 6 años es en alguna medida repetir la estrategia llevada a cabo por México en los años 40. ¿Por qué? Porque para un país desprestigiado, urgido de reivindicarse ante el mundo, parece necesaria en 1970 no solamente una nueva política exterior, sino también una nueva estrategia de diplomacia cultural. Y dentro de esa estrategia de diplomacia cultural se incluye la utilización del cine. Es decir, una nueva estrategia de propaganda con el uso del cine como el instrumento ideal. Pero, preguntaba yo cuando estaba reflexionando en esto, ¿realmente es una nueva estrategia de propaganda en los años 70? A mí me parece que no, que es una estrategia de propaganda que no es tan nueva porque se copió prácticamente la estrategia seguida en los años 40. Si hacemos un comparativo de lo que pasa en el gobierno echeverrista de los 70 y de lo que pasó en los 40,
Miren, aquí tenemos algunos indicadores. En los años 40 se creó un comité coordinador y de fomento de la industria cinematográfica mexicana. Y en los años 70 se hace un plan de reestructuración de la industria cinematográfica mexicana y se fortalece a Procinemex, el organismo de promoción del cine mexicano en el extranjero. En los años 40 se creó el Banco Cinematográfico y en los años 70 se da una reorganización del banco que ahora ya se llama Banco Nacional Cinematográfico. En los años 40 hay un fortalecimiento institucional general con la creación de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la creación de la Academia Cinematográfica, la Asociación de Productores y Distribuidores del Cine Mexicano, etcétera, etcétera. Y en los años 70 se crean organismos como la Corporación Nacional Cinematográfica en octubre de 74 y la Corporación Nacional Cinematográfica de los Trabajadores y el Estado, 1 y 2, en julio de 75. La Academia Cinematográfica que otorgaba los premios Ariel se había creado en 1946 y luego, después de 1952, me parece, se quedó en receso, pero se reorganiza a partir de 1972 para que se vuelvan a otorgar los premios. ¿Por qué son tan similares? Porque son paralelas estas estrategias del uso del cine como instrumento de propaganda diplomática, porque en los años 40 se utilizó para combatir a los fascismos europeos, a los países del eje, es decir, fue una estrategia de propaganda del uso del cine en contra del fascismo italiano, del nazismo alemán, del totalitarismo japonés, etcétera, etcétera. Y en los años 70, aparentemente, el cine mexicano quiere combatir el antifascismo, el fascismo nativo latinoamericano que se manifiesta en las dictaduras militares de Sudamérica fundamentalmente, y que quiere promover esta idea de México como una nación tercermundista, progresista, pro-latinoamericana, etcétera, etcétera. Los libros lo dicen. Miren, puse esta cita completa porque me interesaba mucho reflexionarla con ustedes con detenimiento a propósito de lo que está ocurriendo en el gobierno Echeverría. Las medidas que toma el Estado están muy influidas por su enorme deseo de tener una cierta imagen y de borrar otra, la de 1968. Las medidas que toma el Estado están muy influidas por su enorme deseo de tener una cierta imagen, un cierto prestigio, proyectando una cara progresista del país a través de su cine y de los responsables del mismo. Se cuidan mucho las relaciones internacionales, se llevan a cabo semanas del cine mexicano en varios países del mundo, se promueve el cine mexicano hasta el punto de tener alquilado un cine en París, por ejemplo, que es donde se desarrollan las semanas del cine mexicano. Esto lo dice Paola Costa en un libro muy interesante que tiene ella y que al final les voy a recomendar, que se llama La Apertura Cinematográfica, que es todo un análisis del cine mexicano durante el decenio de los 70 y que le dedica esta parte al análisis del cine mexicano en relación con las estrategias diplomáticas de propaganda para favorecer la imagen internacional de México. Entonces, bueno, pues se supone que hay una relación entre el cine y esta aparente lógica de la apertura democrática en el nuevo gobierno echeverrista, y se habla de que en la nueva política cinematográfica pues está contemplado que exista diálogo entre el Estado y los creadores, que se pueda hacer posible la libertad para que a través del cine haya una autocrítica profunda, que los cineastas tengan libertad absoluta para realizar el cine, porque el cine se concibe como un factor educativo importante y por lo tanto se quiere dar impulso a la producción, la promoción, la distribución, la exhibición del cine nacional tanto en México como el extranjero. Y de hecho, en su visita a Chile durante el gobierno de Salvador Allende, Luis Echeverría declara y dice: un cine que miente es un cine que embrutece y nos desprestigia ante propios y extraños. Bueno, entonces esto nos conduce directamente a que abordemos la película que ustedes ya vieron. Bueno, esperamos que ya la vieron. Y si no la vieron, pues yo creo que a partir de lo que vamos a discutir ahora les va a interesar mucho verla, porque es una película importante, bastante representativa de esta estrategia diplomática del Estado mexicano en los años 70 frente al mundo respecto al uso del cine. La película se llama Actas de Marusia, es una película dirigida por un cineasta chileno exiliado en México y se llevó a cabo
Y hay bastantes componentes que podemos recuperar a propósito de la película. Bueno, si se fijan arriba, dice la represión más brutal jamás filmada. Obviamente se refiere a una represión en contra de mineros en Chile en 1907, y pues fue una película que fue nominada. Mucha gente la considera película chilena. Dicen cine chileno en el exilio y hablan de Actas de Marusia. Pero pues es una película hecha en México, producida en México con apoyo del Estado mexicano, y pues muchos otros la consideramos película mexicana, aunque el cineasta haya sido un exiliado chileno y haya tenido como protagonista a un actor italiano, Jean Maria Volonté, y se filmó pues con carácter de superproducción del Estado mexicano para apoyar sus ideas de condena al fascismo nativo latinoamericano, de solidaridad con los perseguidos, con los reprimidos, y de reflexión a propósito de las represiones militares contra las sociedades latinoamericanas. ¿Qué tenemos aquí? Con Actas de Marusia de Miguel Litin en 1975, bueno, pues la película se ha visto como un gesto de solidaridad de México con un exiliado. Se permite a Miguel Litin ingresar al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Es un filme comercial, es decir, no es un documental, es un filme de carácter comercial sobre Chile en el principio del siglo XX, y tuvo buen éxito de público y de crítica. Pero está planteado como una metáfora o alegoría referente al Chile del pasado y el Chile de Pinochet, el Chile de la dictadura. Contiene fuertes críticas al ejército chileno y sus represiones, pero se recurre al procedimiento de referir al ejército chileno y sus represiones en el pasado para no tener que referir abierta y directamente al Chile contemporáneo y las represiones militares de los años 70. Es un filme entonces apoyado por el gobierno mexicano con su política exterior tercermundista, pro-latinoamericanista, contra las dictaduras, etcétera, etcétera, y un Estado mexicano que se quiere plantear como contrario a las dictaduras y de apoyo a los exilios. Si pensamos en Actas de Marusia, en términos de la trama dramática, si ustedes ya la vieron, pues recordarán que en la trama se refiere a la existencia de una compañía minera extranjera, la Marussia Mining Company, en donde un trabajador británico es asesinado, un capataz es asesinado por un obrero minero. Se desata la represión de la empresa en contra de los obreros, que se van a unificar y que van a ponerse en un plan más desafiante en contra de los dueños de la mina. Crean un comité de lucha y resistencia, y esto origina que haya pues más asesinatos, más represión, incluso fusilamientos colectivos que se ven de manera muy dramática en la película. Y pues ocurre lo más increíble, que la empresa pide y recibe asistencia militar de parte del Estado chileno, lo cual plantea que el gobierno y los empresarios están aliados para reprimir la disidencia y la protesta de los mineros, lo cual también es una referencia al Chile contemporáneo, en donde pues la alianza de Augusto Pinochet con las empresas transnacionales que explotan la minería en territorio chileno están llevando a cabo lo mismo en los años 70 durante la dictadura pinochetista. Y en esta alianza de gobierno con los empresarios extranjeros, pues se masacra al pueblo como escarmiento y como advertencia para los obreros en el futuro. Algunas referencias claves de todo esto es que se hacen alusiones a la lucha de clases y al racismo. En algunas partes de la película, los capataces le hablan a los personajes y les dicen indios de mierda, cholo cabrón, etcétera, etcétera. La película entonces tiene muchas alusiones críticas al imperialismo extranjero en el Chile de la época en que se ocurre la acción, pero metafóricamente se está refiriendo a la presencia del imperialismo extranjero en el Chile contemporáneo. Queda claro que pues los extranjeros tienen tal poder que pueden imponer su ley y que tienen de su lado al Estado y al ejército chilenos para reprimir. Incluso se lanza una crítica contra la jerarquía eclesiástica. Hay una escena bastante peculiar en donde un sacerdote dice, bueno, no hay que matarlos a todos. Después de todo, ellos hacen el trabajo, dice en la película este personaje.
Algo interesante de la película es que es una puesta en escena de tono dramático poético. Las mujeres aparecen vestidas de negro en una composición coral, se mueven en grupo, dialogan en susurros de un modo un tanto repetitivo que recuerda en alguna medida los coros de la tragedia griega, y pues las masacres que se llevan a cabo de manera sucesiva en varias secuencias de la película recuerdan en mucho las masacres de Odessa en películas del pasado como El acorazado Potiomkin de 1925. En este sentido, la película tiene un tono épico porque plantea la lucha de un pueblo subdesarrollado frente al imperialismo extranjero, y tiene también un tono trágico depresivo porque hay una derrota al final de la película y no hay justicia, es decir, se consuma el abuso. En la película, el personaje de Gregorio, que está interpretado por el actor italiano Gianmaria Volonté, él es el que plantea las tesis ideológicas de la película, él es el que cuenta con formación académica, asume el rol de líder intelectual del movimiento obrero, es el que piensa en términos de estrategia y plantea que la acción aislada de andar matando capataces de la empresa no sirve de mucho, y que lo que es necesario es que los obreros se organicen, que lleven a cabo acciones concertadas y planeadas, y no nada más como consecuencia de arrebatos emocionales que los llevan pues a asesinar por ahí a un capataz, etcétera, etcétera. En la película aparecen referencias al socialismo y a la huelga como recurso de las clases trabajadoras, lo cual es lo que quieren combatir los dictadores sudamericanos en la época, en el contexto de la Guerra Fría. Y el militar que reprime, que es llamado para reprimir, hace unas reflexiones bastante interesantes que, dichas a propósito de la trama que ocurre en el pasado, aplican perfectamente para la situación del Chile y de varias naciones de Sudamérica en el presente. Fíjense lo que dice este militar. Dice, si lo reflexionamos con detenimiento, cantidad de obreros, 100,000. Suma de fuerzas militares, 10,000 hombres. Bastaría que en un pequeño lugar como Marusia estallara una fuerte rebelión para que ésta se extendiera a los demás campamentos y fuera imposible de reprimir. Esto es, poner en peligro la estabilidad del gobierno chileno, ya que además las ideas disociadoras también han prendido al sur del país. Si ponemos atención, esto era lo que Augusto Pinochet decía a propósito de por qué llevó a cabo el golpe de Estado y por qué reprimía como reprimía a la sociedad chilena. Ustedes pueden analizar los discursos políticos de Augusto Pinochet en la época en que fue dictador, y era exactamente estas cosas las que él decía, y se le ponen en la boca al personaje que está hablando aparentemente en 1907, pero en realidad está diciendo las cosas que el propio Augusto Pinochet decía en ese momento. Parece haber referencias al Plan Cóndor también. Miren, el militar ese mismo dice, esto es una guerra, señores, y como tal es necesario actuar. Si es necesario destruir Marusia, con tal de preservar el orden del país y del continente, lo haremos sin vacilar. Parece haber una referencia al Plan Cóndor que se desarrolló entre 1975 y 1983 con la participación de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. ¿Cuáles eran las estrategias, los recursos y las consecuencias del Plan Cóndor? Los recursos del Plan Cóndor fueron el terrorismo de Estado, la represión política, la persecución, la tortura, el asesinato de militantes políticos, sociales, sindicales, estudiantiles, y las consecuencias pues fueron los secuestros, los asesinatos, desapariciones, las desapariciones de los hijos de los detenidos. Y en este Plan Cóndor, los 6 países que lo integraron se pusieron de acuerdo para perseguir y asesinar a sus respectivos disidentes. No se nos olviden los jóvenes que eran detenidos, sedados y arrojados desde helicópteros a las aguas heladas del Océano Atlántico, o que eran movidos de manera ilegal de un país a otro. Hubo casos de perseguidos políticos que de repente eran drogados y aparecían en algún país europeo sentados en una banca de un parque público, sin saber quiénes eran ni dónde estaban, porque los habían sedado de una manera brutal y los habían transportado. Y esos eran los que corrían con suerte porque no los aventaban a las aguas heladas del Océano Atlántico para que se murieran ahogados. Es decir, este Plan Cóndor fue una cosa verdaderamente atroz entre las dictaduras sudamericanas, y la película parece hacer referencia a eso cuando el militar dice, haremos todo lo que sea necesario sin vacilar con tal de preservar el orden del país de Chile y del continente.
Hay una licencia artística peculiar, porque incluso aparecen referencias a la represión en México. Cuando en la película se refiere a la matanza de Iquique, parece que se está hablando de lo que decía la gente que fue víctima de la represión del 68 en Tlatelolco y probablemente del halconazo en 1971. Hay una maestra que dice ahí, no nos dábamos cuenta de lo que pasaba y entonces de todas partes vinieron los disparos. Más de 3,000 obreros murieron acribillados, durante muchos días estuvieron las carretas sacando cadáveres. Esto mismo era lo que habían dicho en México las víctimas del atentado en Tlatelolco, que se desató el tiroteo desde los edificios altos de la Plaza de las Tres Culturas y que no supieron por dónde les estaba llegando la balacera. Esta película entonces es emblemática del régimen echeverrista en su deseo de exponer a través del cine la idea de que México era una democracia que estaba en contra de las arbitrariedades del fascismo nativo latinoamericano, era una democracia que estaba en contra de las dictaduras, era una democracia que defendía los derechos de los disidentes, etcétera, etcétera. Y Luis Echeverría se quiere plantear como una especie de Lázaro Cárdenas, seguramente en su imaginario. Él dice, bueno, así como se desarrolló la estrategia de los años 30 y 40 en contra del fascismo que amenazaba a los aliados y al mundo, yo voy a desarrollar esa estrategia de propaganda en contra de las dictaduras latinoamericanas y de su carácter fascista contemporáneo. Así como Cárdenas acogió al exilio español, al exilio de la República Española, pues yo acojo al exilio de los perseguidos de las dictaduras latinoamericanas, etcétera, etcétera. Y pues esta es una parte de la política de propaganda del cine mexicano. Hubo otras películas que también tienen tintes propagandísticos, como El Zapata, de Felipe Casals en 1970, que comenzaba con un epígrafe. Ahí en el inicio de la película se decía, la lucha de Emiliano Zapata no fue en vano, se ha repartido la tierra entre los campesinos y el gobierno ha realizado una profunda reforma agraria. Otras películas como Longitud de Guerra y El Principio hicieron críticas a la dictadura porfiriana en México, como queriendo decir, estas cosas pasaron en México porfiriano en el pasado, pero ya no pasan hoy. Actas de Marusia, pues como ya dijimos, es una crítica contra la dictadura chilena. Y hay otra película, Mina, Viento de Libertad, que es una crítica contra la dictadura franquista. La película se refiere a Francisco Javier Mina en el movimiento de independencia mexicano, pero al final de la película se le ponen al personaje diálogos, se transcribe literalmente el diálogo que dijo uno de los separatistas etarras en la guerrilla, en la dictadura franquista, y que se recuperan para esta película mexicana, con lo cual a través de esta película Mina, Viento de Libertad, el cine mexicano está haciendo también una cierta crítica contra la dictadura de Francisco Franco en España y su persecución. De que el cine se usa como propaganda es ilustrativa también la película de El Apando, que está basada en una noveleta corta de José Revueltas. Es un drama carcelario de violencia bárbara, muy gráfica. La acción se desarrolla en Lecumberri, que es la prisión brutal más horrible de México, en donde pues hay problemas de drogas, de suicidio, de perversión sexual, etcétera, etcétera. Sin embargo, Paola Costa, que ya les mencioné, dice, esta película se usó como publicidad para la reforma del sistema penitenciario del gobierno, es decir, en la estrategia del gobierno pro tercermundista y ante el exterior, quiere también decir que al interior se están haciendo medidas reformatorias en las prisiones, por ejemplo, y de cara a la sociedad mexicana mediante reclusorios modernos y regímenes penitenciarios mejor organizados. Todo esto lleva a Paola Costa a decir, todo esto fue como decir, miren qué buenos somos, qué bien hacemos todo y hasta permitimos que se hagan películas sobre nuestras pasadas realidades. Es decir, si se trata de criticar a la dictadura porfiriana está muy bien, si se trata de criticar a las dictaduras sudamericanas está muy bien, pero de México no hay que criticar porque en la época contemporánea y con Echeverría vamos perfectos. Otro crítico y analista del cine dijo a propósito de esto, Alberto Ruiz Sánchez, dijo, los cineastas prefirieron creer que en México la represión no venía del mismo Estado que los promovía. Es decir,
Es la época de cineastas como Arturo Ripstein, como Felipe Casals, como Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Fons, Paul Leduc, etcétera, etcétera. Y obviamente hay una especie de autocensura en ellos que les impide creer o aceptar como una realidad que el Estado mexicano también es represor, que el Estado mexicano también está desarrollando una guerra sucia de la misma manera que la desarrollan las dictaduras sudamericanas, que el Estado mexicano también persigue líderes campesinos, también el ejército mexicano hace detenciones ilegales, arbitrarias, tortura, secuestra, desaparece gente, etcétera, etcétera. Y un extremo que pareció un tanto patético fue la declaración de Gonzalo Martínez, que él es el director de 2 películas, El Principio y Longitud de Guerra, y que en algún momento se atrevió a decir esto: recurro al pasado porque actualmente no existen conflictos que valga la pena exponer. Entonces Paola Costa dice, ay, pues ojalá que esto sea una especie de ironía, ¿no? Porque es una verdadera mentira que en el México de Luis Echeverría de los años 70 no hay conflictos para exponer y que por eso él hace películas que refieren a la dictadura. Como quiera que sea, pues este cine mexicano le da efectivamente a México una muy buena imagen en el exterior. Es decir, paradójicamente se intenta recomponer un poco la imagen de México a través para el cine. Pues una imagen para el cine que sin embargo no le sirve al Estado mexicano como el Estado mexicano hubiera querido. Y queda claro que las contradicciones internas no están resueltas. Y bueno, la película Actas de Marussia pues, se convirtió en una película emblemática de esa política exterior y de esa estrategia de propaganda en pro de la imagen mexicana en el ámbito internacional. Como les dije, fue una película que tuvo mucho éxito de público y también entre la crítica y pues entre algunos jurados de festivales. Miren, obtuvo el premio internacional en la Semana Internacional del Cine de Autor en Benalmádena, en España. Obtuvo un diploma de la Unión Cinematográfica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el Festival de Tashkent. Era de esperarse, es una película que le está haciendo crítica a una dictadura y que plantea discursos de aquiescencia con las ideas del socialismo. Obtuvo el Colón de Oro en el Festival de Cine de Huelva en España y, como les dije, fue nominada al Oscar de la Academia de Hollywood para el mejor filme extranjero. Fue el primer filme mexicano en ser nominado a un Oscar para la mejor película extranjera. Estas contradicciones del sexenio de la apertura democrática, si las vemos en esta tabla comparativa, pues tenemos esto. Miren, en política exterior, Luis Echeverría fue el primer presidente mexicano en hablar ante el foro de la Organización de las Naciones Unidas. Se la vivió durante el sexenio haciendo giras y planteando discursos de política exterior en apariencia muy tercermundistas, a la vez que en lo interno se hacían despliegues de nacionalismo y también en lo externo, por ejemplo, para contraponerse a Estados Unidos, pero esta aparente resistencia frente a Estados Unidos tenía en realidad nada más el escaparate. Luis Echeverría era muy dado a los discursos antiimperialistas y a los discursos de tono progresista. Pero ¿qué pasa en lo interno? Pues se da una amnistía para algunos presos políticos del 68, pero continúan las represiones estudiantiles, las represiones en contra de los campesinos, las represiones como la del Jueves de Corpus, el halconazo. Se está desarrollando la guerra sucia en México, se combaten los movimientos guerrilleros, como la Liga 23 de septiembre, se llevan a cabo los crímenes políticos de líderes campesinos, se plantea la idea del combate al terrorismo y en consecuencia pues esto da lugar a los excesos del ejército mexicano. La conclusión parece ser la de que entonces, y perdónenme que la cita sea larga, pero pues a veces me interesa mucho reflexionar con mis espectadores en la profundidad de lo que los autores dicen. El desprestigio y la debilidad del apoyo social después de 1968 obligaron al Estado a modificar sus formas de control. Para ello se creó la estrategia de la apertura democrática en el interior y el tercermundismo en política exterior, lo cual le dio al régimen una imagen progresista.
En realidad las apariencias eran bastante engañosas. Ni la dependencia económica ni política disminuyeron frente a Estados Unidos, como lo haría suponer una política antiimperialista y nacionalista, sino que aumentaron. Ni la represión interna disminuyó. Para los grupos dispuestos a negociar y subordinarse a la nueva retórica hubo apertura. Para los intentos de organización sindical democrática, para los que rechazaron los mecanismos de mediatización, hubo represión. Esto lo dice Paola Costa en su libro en la página 156, por si en algún momento lo quieren consultar para reflexionar a propósito de esta interacción entre política interna, política exterior, propaganda diplomática y el uso del cine en todas estas estrategias. Déjenme hacer una pequeña pausa porque tengo que conectar la computadora porque me está llegando un aviso de que la batería se está agotando. No se preocupen, reflexionen sobre esta larga cita que quise yo reflexionar con ustedes mientras conecto la computadora para que no me vaya a desaparecer de pantalla de improviso. Muy bien, yo creo que aquí podríamos continuar de algún modo. Creo que ya Francisco está prácticamente concluyendo con su presentación. No sé si podríamos a lo mejor avanzar con alguna otra cosa, si podemos comenzar con los comentarios. ¿Comentarios? O nos damos un momento. No sé si él ya tendría que algo más que agregar o... Ajá, eso no me queda claro. Ahí no, voy. tampoco. Ya está acá. Ya. Perfecto. Ya. Perdón, es que se me olvidó. Tenía suficiente batería y se me olvidó conectarla, y cuando tiene uno imagen y esto se gasta mucha más energía. Pero entonces, bueno, en el colofón de 1976, Rodolfo Echeverría, hermano del presidente, que había sido actor y que como actor había tenido el nombre de Rodolfo Landa, dijo en el cierre de sus actividades algo que es bastante tierno. Dijo él, a propósito de la política cinematográfica, se trataba fundamentalmente de crear una estructura administrativa, técnica e industrial digna de encauzar las potencias creadoras surgidas de la Revolución Mexicana. Quienes hemos aportado los primeros materiales nos disponemos hoy a presenciar acontecimientos deslumbrantes. Vendrán, estoy seguro, nuevos y maravillosos cineastas a entregarnos tierras de promisión, reconciliaciones portentosas entre la realidad y el deseo, la política y el amor, el trabajo y los delirios de esperanza. Sin embargo, a pesar de esta mirada tan idílica de lo que supuestamente él y su hermano presidente habían generado para el país, la realidad es que pues este sueño nunca se cumplió. Este sueño nunca se cumplió porque después del sexenio echeverrista, el cine mexicano decayó brutalmente. Va a venir la temporada de la época del cine llamado de ficheras. Una película que, por cierto, fue patrocinada también por el Banco Cinematográfico, a pesar de que se suponía que el Banco Cinematográfico no iba a financiar ese tipo de cine de ficheras. Se financió porque Guillermo Calderón, el productor, era amiguísimo de Rodolfo Landa, que a su vez es Rodolfo Echeverría, que a su vez es hermano del presidente. Entonces, la corrupción está rampante ahí. Ya en 1977, ya en el gobierno de José López Portillo, estamos en el decenio todavía de los 70, se crea la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y el nuevo presidente, José López Portillo, hace lo mismo que hizo Echeverría, poner a su hermana, en este caso, a Margarita López Portillo, al frente de esta Dirección General de Cinematografía. Este es el periodo que se va a conocer como el Margarato, porque fue un desastre. Hacia 1978 la producción fílmica se retrae, se desmantela la infraestructura cinematográfica creada, se desaparecen las empresas como Conacine, Conacite. Es la era del cine de prostitutas, de narcos, de migrantes ilegales, de karatecas a la mexicana, etcétera, etcétera.
Y en 1982 ocurre el desastre, el incendio de la Cineteca Nacional. Es el gobierno de ese segundo gobierno de los años 70. Va a haber en ese sexenio de José López Portillo un nuevo intento de correlacionar cine y diplomacia con la realización de esta película producida por México, coproducida por México, que en México se llamó Campanas Rojas. En el extranjero la película se conoció como México en Llamas, y esta película habría sido el equivalente de Actas de Marusia para el echeverrismo, es decir, Campanas Rojas quiso ser para el López Portillismo lo que Actas de Marusia quiso ser para el echeverrismo. Fue una película pues, que fue dirigida también por un director extranjero, Sergei Bondarchuk, era un cineasta soviético, de la misma manera que Miguel Itín era un cineasta chileno. En el caso de esta película, pues se trata de hacer una crónica de las revoluciones rusa y mexicana, que fueron las dos revoluciones más importantes del principio del siglo XX, la revolución soviética y mexicana. Es una coproducción soviética y mexicana, producida por Corporación Nacional Cinematográfica II, antes de que la desaparezcan, y por la empresa Mosfilm de la Unión Soviética. Fue producida de manera muy espectacular en 70 milímetros, es decir, en pantalla como de CinemaScope, VistaVision, Panavision, etcétera, etcétera. Y pues fue estrenada en marzo de 1982, pero esta película no corrió con la misma suerte que tuvo Actas de Marusia de Miguel Itín. Es decir, esta película no tuvo éxito de público, no tuvo éxito de crítica y tampoco obtuvo reconocimientos extranjeros. Es decir, fue un nuevo intento en el nuevo gobierno de asociar política exterior con propaganda cinematográfica y de dar buena imagen de México a través del cine, pero desafortunadamente pues el proyecto no se cumplió. Esta película, Campanas Rojas, pues fue entonces la segunda expresión en el decenio de los años 70 de este intento de relacionar diplomacia con cine. Fuentes útiles para todo esto que les acabo de exponer ahora, miren, ahí están. El libro que les mencioné de Paola Costa se llama La Apertura Cinematográfica, fue editado por la Universidad Autónoma de Puebla en una serie que se llama Colección de Difusión Cultural, la serie Cine, en 1988. Se los recomiendo mucho porque es un libro verdaderamente interesante para conocer al cine mexicano del decenio de los 70 y ver esta parte de la relación entre el cine y la diplomacia y el deseo de utilizar al cine como una estrategia de beneficio para la imagen internacional de México. El libro que ya les mencioné, Reflections on Mexico 68, coordinado por editado por Kate Brewster, está editado en Londres, en Inglaterra, perdón, en Sussex, y no es un libro tan antiguo, 2010. Y finalmente, aquí está mi libro, el más nuevo, el que mencionaba Rosa Isabel Gaitán, que no se lo incluí en la ficha, pero que ahí está la ficha y ahí está la portada. Se llama Entre desastres y resurgimientos, cambio sociopolítico y cultura cinematográfica en México, 1968-2018, porque quisimos cubrir con él, pues, esos 50 años que fueron cruciales en la transformación del país y en consecuencia también en la transformación de la industria cinematográfica mexicana, que sí cambió de lo que era el cine mexicano en los 60 a lo que fue el cine mexicano ya en el principio del siglo XXI. Sí cambió en algunas cosas de manera positiva, en otras no, pero pues bueno, como siempre son cuestiones útiles para la reflexión. Ahora sí, con esto concluiríamos esta presentación. Bueno, pues, tanto mis colegas que la organizaron como yo esperamos que les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Peredo por esta tan interesante charla, y creo que hay levantas muchas
supongo que comentarios y hay algunas preguntas aquí que ahora daremos paso a posteriormente que escucharemos a nuestras maestras, a nuestras colegas justamente del área de política exterior. Y me Marlene, gustaría... Marlene, Sí, perdóname, te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes me ven a sí, mí? sí. Porque yo no me veo en pantalla. Sí, sí, estás un poco congelado, pero desde mi computadora te ves congelado. Está un poco oscura. No sé si ahora que quitaste um, tu presentación, está haciendo por ahí a lo mejor algún error, pero sí, te escuchamos bien Y y me en mi ven. pantalla estás congelado. Estás congelado. No sé en el resto de las compañeras, profesoras. No, No yo, sé, yo, yo Isabel. te veo negro, la pantalla totalmente negra. Ah, ok, Yo creo no es que lo que está necesita transmitiendo. prender el video. Te sigues viendo si no te ves. ¿Saben qué es lo que me apena muchísimo? Que no sé qué es lo que tengo que hacer, porque yo ya cerré, déjenme ver, ya cerré la presentación, ya no tengo nada para compartir. Y bueno, me siento incómodo de dialogar con ustedes, aparentemente desde el Sí. anonimato, No, pero no entiendo qué es lo que tendría que hacer. ah, Entonces, no sé No si sé, Yair nos puede ayudar con algo o si no nos puede ayudar Yair desde su control. Yo creo que puedes, ay, entrar y volver a sí, salir y creo que volver a salir y volver a entrar. entrar. Sí, era lo que estaba pensando. Te desconectas y vuelves a entrar. Creo que a lo mejor sería, Sí, al eso fin que ya podemos no vas a hacer. presentar. Sí, podemos a lo mejor sí esperarte ok, para poder, Empezar con las preguntas, ¿verdad? exacto. No, bueno, los comentarios y las preguntas, ¿no? Me bueno, parece que déjenme salgo y vuelvo a entrar y ustedes me dan el acceso. perfecto. Ojalá que no tenga problemas con su equipo. Conexión ya está Ahí entrando. está. Ujú. Oigan, yo me sigo viendo en negro aquí, pero si ustedes ya me ven, Sí. No, parece que, no sé si sea una conexión en la falla de tu cámara, porque sigues viendo en oscuro. y O sea, a lo mejor no hubo nadie que nos orientara, ¿verdad? Porque, no, nos están diciendo que creo que desde la coordinación no pueden hacer nada al respecto. O sea, es tu equipo el que está presentando el problema.
Ay, qué barbaridad. Bueno, pues les ofrezco una disculpa y si quieren para que no se nos vaya el tiempo, pues dialogamos así. Sí, me parece. A ver si en algún momento tu cámara quisiera volver a ¿Estará, funcionar. estará prendida su cámara? ¿Está ¿Tienes prendida tu prendida la cámara? cámara? Yo Sí, creo que, mira, hay dos señales, una de un micrófono que dice mute, por ejemplo, y el otro dice stop video. A lo mejor tiene una cruz en el stop video. Si le quitas la cruz, puede ser que ya aparezcas. porque yo cuando le doy aquí cancelar la cámara veo que aparece mi nombre en pantalla. Yo no sé si ustedes lo vean. Sí. Sí, Y luego ahí está cancelada la cámara. Y luego, cuando le pongo iniciar video para que me puedan ver, ya nada más se ve la pantalla en negro. Ah, ok. Entonces, no sé qué es lo que haya ocurrido, ¿eh? Les juro que no lo comprendo y me apena, pero yo creo que para no comernos el tiempo, Ok. vamos a dejarlo así. Sí, sí, me parece perfecto. Bueno, entonces, Irene, ¿quieres iniciar con los comentarios a la charla de bueno, Francisco? quisiera pues una felicitación, un fuerte abrazo, después de estos años de no vernos. Bueno, te acabo de ver en la facultad, pero en la pantalla, ¿no? Me da mucho gusto que sigas prosperando, que tengas nuevas publicaciones y que, bueno, nos pongas toda la ficha para que tengan acceso para nuestros estudiantes, ¿no? Que de alguna manera siempre, bueno, por lo menos en el pasado, han devorado tus libros, ¿no? Aquí yo tengo una pregunta, ¿no? Si haces cine, pero se hace cine para ciertas audiencias, ¿no? Lo que tú planteas aquí que Echeverría necesitaba lavar su imagen, entonces va a ser un cine, por lo que yo entendí, o sea, de carácter de alguna manera político o que tenga cierto sentido social, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el interior? ¿Qué pasa con la gente común y corriente? Siguen las películas de Cantinflas, por ejemplo. Creo que su excelencia es a finales de los 60 y su última película de Barrandero, ¿no? Y que de alguna manera hay un mensaje también, pues para lo que AMLO llama el pueblo, ¿no? O sea, para este tipo de público que también no solamente la imagen está deteriorada hacia el exterior, sino terriblemente deteriorada hacia el interior. Claro que es una prensa que apenas cubría ciertos aspectos, lo de 68, pues de alguna manera estaba como oculto, eran las publicaciones. Nosotros sabemos que México, pues así que digan qué brutos como leen los mexicanos periódicos, pues no leen el periódico, ¿no? Entonces, más bien era la televisión, lo que se podía ver, y el cine, que sí, que es un entretenimiento familiar, creo, fundamental, ¿no? Entonces, en este aspecto, o sea, qué películas todavía no sé, porque no sé mucho de cine, estaban las películas de Pedro Infante, de María Félix, o sea, no sé si ya pasó lo que se llama la época dorada del cine mexicano, ¿no? O sea, ¿qué hay con respecto a este tipo de cine? Sí, claro. Miren, nunca se dejó de hacer el cine comercial, el cine hecho por el sector privado, a pesar de que Luis Echeverría intentó correr de la actividad cinematográfica a los empresarios privados del cine. Ellos pues se retrajeron, es decir, se les negaron los apoyos del Estado, pero trataron de seguir haciendo su cine. Pero ya es un cine que tiene que coexistir, no se les olvide, con el cine de cineastas, valga la redundancia, como Arturo Ripstein. En esos años Arturo Ripstein hace películas como El Castillo de la Pureza, Sí. El Santo Oficio, Felipe Casals, como dijimos, pues hace Canoa, hace La Pando, Las Poquianchis, etcétera, etcétera. Jaime Humberto Hermosillo hace La Pasión según Berenice. Paul Leduc hace Reed, México Insurgente. Lo que sucede en los años 70
es que en virtud de la política del gobierno echeverrista van a coexistir los antiguos empresarios y directores del cine privado empresarial con los nuevos jóvenes que se incorporan a la dirección de cine con temas y problemas que se consideran muy de avanzada para la época, porque no se abordaban por los empresarios privados. Es decir, la época en que ya se liberaliza mucho la posibilidad de que haya desnudos en el cine mexicano, empiezan a aparecer películas como Los Albañiles, ya se pueden escuchar en los diálogos palabras altisonantes, etcétera, etcétera. Entonces, en una síntesis muy breve diríamos que aunque Luis Echeverría intenta correr a los sectores tradicionales que hacen el cine, no los desaparece del todo, y lo que sucede es que coexisten los empresarios privados con los nuevos grupos interesados a hacer un cine de mejor calidad, de mejores contenidos, con esos grupos. Eso por una parte. Por otra parte, con este cine que hacen estos cineastas, los jóvenes de los años 70, Ripstein, Casals, Leduc, Fons, etcétera, etcétera. Fons, que dirige la película Caridad, etcétera, etcétera. Sí se obtiene una imagen importante para México. México va a tener un acercamiento con comunidades interesadas en el cine de calidad dirigido a audiencias en Latinoamérica. Esa parte ya no la comenté porque hubiera alargado más la presentación, pero México va a participar en la fundación del cine latinoamericano, de apoyo para el cine latinoamericano, en organizaciones de cineastas latinoamericanos, donde están incluidos cubanos y sudamericanos, etcétera, etcétera. Y sí se logra en alguna medida con ese cine una buena imagen para México, y con esa gran paradoja, como decíamos. Respecto a lo que comentas, no, pues la época de oro para este momento ya hace mucho que pasó. La época de oro del cine mexicano terminó más o menos a mediados de los años 50. Y todos estos actores que mencionabas, Irene, como las películas de María Félix, de Pedro Infante, etcétera, etcétera, se siguen viendo, pero en televisión. Ya ellos, pues Pedro Infante ya está muerto, María Félix ya prácticamente la última película que hizo fue La Generala, si mal no recuerdo, en el contexto de los 70, y ya ellos son más bien figuras de la televisión. Esta es una época en que la televisión tiene su fortaleza en la telenovela y proyecta cine mexicano, pero sí fue un sexenio de revivir del cine mexicano. Hay quienes lo llaman una segunda época de oro del cine mexicano, de 70 a 76, porque se dio mucho apoyo a través del Banco Cinematográfico, se creó nueva infraestructura, como Conacine y Conacite 1, se creó Procinemex, se fortalece al banco, etcétera, etcétera. Y entonces ese es el contexto general de desarrollo de una nueva etapa del cine mexicano, en donde se intenta hacer diplomacia de imagen nacional, utilizando ese cine de calidad y introduciendo en las temáticas esas películas con críticas al fascismo latinoamericano de las dictaduras y a las aparentes expresiones de simpatía con las izquierdas, las disidencias y los perseguidos y los exilios. Creo que ese sería como un panorama general. Bueno, luego también me interesa, por ejemplo, yo en la relación de Echeverría con los Estados Unidos, pues, veo dos planos, ¿no? Uno viene a ser la relación económica, porque al final de cuentas, pues, es una realidad de la que no puede escapar, ¿no? Él trata también aquí en lo económico de diversificar su política, ¿no? Y una forma de diversificarlo, por ejemplo, pues de dónde recibimos nosotros las remesas, las recibimos pues no había petróleo, el petróleo estaba por descubrir los grandes yacimientos, o sea, lo recibimos del turismo, ¿no? Entonces aquí está su gran proyecto, cuando forman los megaproyectos así de Loreto, de Cancún, de Puerto Vallarta, etcétera, ¿no? O sea, por un lado en lo económico trata de diversificar hasta donde pueda, que es el turismo, ¿no? Y luego por otro lado, que creo que es donde él puede, que él piensa y que tú lo planteas muy bien,
es el apoyo al tercermundismo, ¿no? O sea, ni estamos ni con Estados Unidos, ni estamos ni con la Unión Soviética, ¿no? O sea, buscamos una tercera vía, somos solidarios con los países que salen del colonizaje, ellos pueden aprender de nosotros, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto puedes ver que la película, digo, la política tercermundista fue un éxito, inclusive cuando tú planteas lo de la imagen, y en el aspecto económico, no sé si también fue un éxito. Al final es un golpe de suerte lo que va a tener Luis Echeverría con el petróleo. Realmente no fue un éxito, la política. De hecho, tan no fue un éxito que Luis Echeverría intentó convertirse en candidato para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Sí. Y tuvo un fracaso estrepitoso, es decir, terminó muy desprestigiado. Recuerden que el país terminó en una crisis brutal con una devaluación espantosa, y de la misma manera terminó el sexenio de José López Portillo, y no, realmente no tuvo éxito en su política exterior en absoluto, y ganó algo de imagen, pero la imagen se perdió, es decir, fue algo muy, muy efímero. Y creo que a final de cuentas el decenio de los años 70 completo, incluyendo los gobiernos de Echeverría y López Portillo, fueron verdaderamente desastrosos. En los hechos fueron el origen real del desastre que estamos viviendo hoy en día. Pero si quieres vamos a concederle la palabra a Marlene, porque ya casi me tengo que ir a mi siguiente conferencia. Sí, que muchas gracias, Irene. La doctora Ana Luisa Trujillo. Ana Luisa, no sé si quieres algún comentario sobre lo vertido esta mañana. Pues muy rápidamente, nada más, pues agradecerle al doctor Peredo esta magnífica exposición sobre esta vinculación que, confieso, cuando leí el título me costaba trabajo ver por dónde, pero me parece espléndida. Aprendí muchísimo también. Y pues ahora que lo escuchaba sobre esta segunda época del oro del cine mexicano, creo que pues podría ser una época dorada en términos de la calidad de las películas que se proyectan, pero no sé si en México haya tenido esta resonancia. No creo que el cine va a tomar, el cine mexicano quizá, y usted me lo dirá de mejor forma, comienza a tener un poco más de importancia en el medio nacional a partir quizá de los 90 con esta nueva ola de películas, ¿no? No ubico los años 70 como en esta época donde la gente se volca al cine mexicano a ver títulos nuevos, en fin. Pero sin duda coincido, es una época en la que la calidad comienza a ser nuevamente importante, después de esta época del cine de oro de la que ya señalaba la maestra Sea. Y pues nada más a manera de un antojo intelectual quizá, no sé si usted haya explorado la imagen de México a través de la telenovela, que la mencionaba hace un momento en los años 70 y en los años 80, ¿no? Que también se vuelve muy icónico en la imagen del exterior. No sé si haya algo, usted haya hecho alguna reflexión sobre la imagen de México a partir de este producto, ¿no?, altamente comercial que generó en la televisión mexicana en una época, pues, y un boom económico importante. Bueno, te respondo brevemente la primera pregunta. Fíjate que la gran desgracia fue que el cine mexicano de los años 70 sí recuperó a las clases medias como espectadores, como comunidades de espectadores para ese cine. Precisamente porque se trataron temas que se referían a las clases medias y a las clases trabajadoras en películas como Fe, Esperanza y Caridad, en películas como Mecánica Nacional, en películas de ese tipo, en películas como El Castillo de la Pureza. Entonces, tristemente, en ese terreno sí tuvo éxito el cine echeverrista de recuperar al público mexicano y de recuperar una buena parte del público iberoamericano. Pero luego ese logro, que ese sí fue un logro del cine del echeverrismo, se vino al desastre en el sexenio de López Portillo, cuando aparece el cine de ficheras, el cine de karatecas, el cine de migrantes, el cine de narcotraficantes, con películas como Camelia la Tejana, Bellas de Noche,
todo eso. Entonces esa sí fue una gran paradoja. Sí fue un breve paréntesis en que se recuperó la audiencia y luego se perdió. Y tienes razón, a partir de los años 90, con películas como Agua para Chocolate y las sucesivas, se vuelve a recuperar algo de interés para el cine mexicano, se cobra un nuevo intento de hacer una nueva industria. En cuanto a la telenovela, fíjate que no, como la telenovela es producida abiertamente por el sector empresarial privado de la televisión, la telenovela nunca se ha utilizado realmente como estrategia de propaganda diplomática. Sirve mucho a los fines de obtención de divisas, porque las telenovelas mexicanas se venden muy bien en muchos mercados internacionales, pero realmente eso es todo. Y sí hay estudios muy interesantes sobre la telenovela mexicana y su valor de mercado para la exportación, pero en ese terreno, no como una incidencia diplomática. Yo no he escrito personalmente, particularmente sobre la telenovela mexicana, pero sí hay muchas fuentes muy interesantes, incluso en tesis, en el portal de Tesis UNAM las pueden encontrar. Ok, pues muchas gracias, Rosa Isabel. Muy rápidamente, tengo varias cosas apuntadas que me gustaría discutir tanto con mis colegas como con el expositor y sobre todo con nuestros estudiantes, pero yo eso lo voy a dejar para mi clase en vista del tiempo y que ya tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Francisco Peredo. Reconocemos, yo creo que todas las aquí presentes, la importancia de este trabajo constante, productivo, permanente. Yo creo que eres uno de los profesores nuestros que a mí en lo personal más orgullo me da presentar como colega. Muchísimas gracias por esta mañana tan interesante. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Marlene, creo que ibas a decir algo y te robé la palabra. No, pues estamos justamente a punto de cerrar. Es una lástima que se nos haya ido el tiempo, porque yo también tenía comentarios por ahí con respecto al tema de la imagen de México, y lo que se ha estado haciendo al respecto. También se quedan algunas preguntas, creo que interesantes, por parte de nuestros estudiantes sobre, digamos, cuál ha sido la evolución del uso del cine mexicano y la imagen de nuestro país, sobre todo en términos de los impactos, en fin, ¿no? Creo que espero que podamos tener en algún otro momento en los próximos semestres, nuevamente nos compartas lo que has estado haciendo, las reflexiones en temas de cine y la política exterior, en fin, esto que tú nos pones hoy sobre la mesa y que creo que son temas que también tienen que ser abordados desde la perspectiva de la política exterior mexicana. Y al igual como lo ha mencionado hace un momento Rosa Isabel Gaitán, pues agradecerte nuevamente que colabores con este espacio que tenemos en el marco de nuestras clases, agradeciendo a todos a lo largo de este semestre que nos hayan seguido en todos estos eventos que organizamos, que sirven justamente para seguir analizando las temáticas sobre los temas de política exterior. Pues no nos queda más que agradecerles a todos su presencia esta mañana, a nuestras profesoras de este semestre, a la doctora Rosa Isabel Gaitán, a la maestra Irene Sea, a la doctora Ana Luisa Trujillo y una servidora, al Centro de Relaciones Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Como siempre, muchas gracias por albergar y ayudarnos, ¿no?, en estas presentaciones. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo.